Vamos a explicar nuestro estudio de concordancias entre oftalmólogos y profesionales de atención primaria sobre 210 retinografías. El estudio se puede encontrar, consultar y descargar desde la página web Evalmed, concretamente desde la pestaña Varios, que es donde nos encontramos en este momento, pero también se puede encontrar fácilmente desde el índice. El título del estudio es Concordancias intra- e interobservador entre oftalmólogos y médicos y enfermeras de atención primaria sobre 210 retinografías tomadas a pacientes diabéticos en centros de salud del SES, del Servicio Extremeño de Salud. El estudio lo han realizado Verónica Martín Galán, Sonia Becerra y Galo Sánchez. Se puede consultar perfectamente sin salir aquí en este espacio, pero también se puede descargar en forma de PDF. Un poquito más abajo tenemos las tablas y los suplementos para evitar ser muy ampulosos dentro del estudio por la prolijidad que tienen no solamente los cálculos sino también los resultados. Por eso están aquí los suplementos. Un poquito más abajo tenemos el espacio guardado para los vídeos que estamos grabando. Muy bien, en lugar de bajarlo de aquí, dado que ya lo tenemos en nuestra pantalla, procedemos. El objetivo, como hemos dicho ya, es el análisis de la concordancia intra dentro de cada uno de los participantes antes y después, e interobservador entre los oftalmólogos y médicos y enfermeras de atención primaria sobre 210 retinografías tomadas en el banco retinográfico del Servicio Extremeño de Salud. Muy bien, el banco retinográfico está formado por 12.152 registros de retinografías de 3 campos oculares realizados en los centros de salud desde enero del 2015 a abril del 2010, según el Programa de Detección Precoz de Retinopatía Diabética en Atención Primaria del SES. Y estas han sido estimadas, lógicamente, por los oftalmólogos que las categorizaban y en el programa se categorizan en 6 tipos. 1. Imágenes no valorables. 2. Imágenes normales, es decir, sin hallazgos patológicos. 3. Hallazgos compatibles con retinopatía diabética leve moderada. 4. Igual moderada severa. 5. Igual que la anterior, diabética proliferativa. Y la última, la sexta, hallazgos compatibles con edema macular. A los efectos de nuestro estudio, estas categorías, que están clasificadas por los oftalmólogos cuando hicieron sus diagnósticos, sus estimaciones, nosotros no las hemos tomado como definitivas, las hemos tomado solamente como orientativas para utilizarlas como un medio instrumental a fin de obtener una variabilidad en la selección de nuestra muestra para garantizar que todas estas 6 categorías queden no discriminadas, que queden perfectamente balanceadas. De modo que así tenemos una idea, más o menos, de la gravedad y de la intensidad de la enfermedad. Con esto, con el banco retinográfico, anonimizado, lo cual garantizó la investigadora principal, hemos trabajado con registros sin nombres, anonimizados, hemos aleatorizado para obtener 174 retinografías. Estas 174 están constituidas por 29 de cada uno de las categorías que hemos dicho hace un momentito, las 6. ¿Por qué? Porque 29 por 6 son 174. Esto lo que hicimos fue coger la aleatorización de las 12.000 y fuimos cogiendo las 29 primeras de cada una de las categorías. Además de eso, las 6 primeras de cada una de estas 29 las utilizamos para el estudio de la concordancia intraobservador, es decir, de un observador en un momento dado y posteriormente para ver si coincide él consigo mismo. De modo que por eso obtenemos 210. Son 174 y 36 repetidas es lo que hacen 210. Muy bien. Vamos a ver, la investigadora principal facilitó desde la coordinación de telemedicina
la exposición de las imágenes retinográficas en las pantallas de los ordenadores de los respectivos puestos de trabajo de todos los participantes, además de un cuaderno digital de recogida de datos para que anotaran las 6 categorías diagnósticas después de verlas, claro está. Bien, la exposición se hizo durante varias semanas, 7 semanas concretamente, a razón de un día a la semana, solo un día a la semana, y cada día eran 30 las que, para no cansar, las que se sometían a examen. 30 el primer día, en la siguiente semana otras 30, así hasta las 210. Muy bien, para tener una mínima idea del tamaño de la muestra, aunque no era lo más importante, dado que es una muestra de conveniencia, pues nosotros estimábamos que el promedio de coincidencias, en porcentaje de coincidencias, en este caso porcentaje, podría estar en torno a 58 y 82, más o menos con un promedio de 70 más menos 12%. Pensábamos que podrían estar aquí las coincidencias de nuestro estudio. Y asumiendo un error alfa del 5%, pues nos harían falta un mínimo de 56 participantes. Dado que la participación ha sido un poquitín mayor, diremos que se solicitó participar a los oftalmólogos y la verdad es que la generosidad suya ha sido impagable, porque han participado muy generosamente los 11 oftalmólogos de los 11 hospitales que hacen estas valoraciones. De modo que lo diremos abajo en los agradecimientos. También se contó con la invitación a varios centros de salud interesados en las valoraciones de las retinografías, interesados y no interesados también, para tener una variabilidad en cuanto a la muestra. Está claro de todas maneras que hay que agradecerlo. Tomamos en total no 56, sino 78. Esto nos permitió hacer 2 grupos para comparar, y era un grupo de intervención y un grupo de control. El grupo de intervención está formado por 32 y estos participantes tomaron un curso de capacitación, un curso de formación de retinografía diabética. Y el otro grupo, que llamamos grupo de control, no, pero se constituyó en grupo de espera para tomarlo después de la publicación de nuestro estudio, si tenía el éxito que podríamos aspirar a tener. Claro está, en principio eso no lo sabíamos al principio, vamos, para nada, en absoluto. Muy bien, está formado por 11, toda la muestra completa está formada por 11 oftalmólogos, los 11, y ahora el grupo de intervención está formado por, lo obtenemos aquí, 8 residentes de medicina de familia, 7 residentes de enfermería, 9 médicos y 8 enfermeras de atención primaria. Muy bien. El grupo de control, que era un grupo de espera, 9 residentes de medicina de familia, 9 residentes de enfermería, 7 médicos del staff y 8 enfermeras del staff de atención primaria. Muy bien. Pues aquí están las variables. Las variables que se miden son la concordancia entre 2 observadores, esto es a lo que llamamos la interobservador, en la que un oftalmólogo hace de referencia y el aspirante, tanto si es oftalmólogo como cualquier otro tipo de profesional, hace de comparador. Hemos de advertir que las concordancias, las pruebas de las concordancias, no dan por gol estándar a ninguno. Se trata de las subjetividades y cuanto más se concuerde, en principio pensamos que es lo mejor, claro está. Muy bien, esas son las interobservador y también están las intraobservador, que así las llamamos, que es el mismo sujeto viendo la suya, es decir, que hace uno de referente respecto a sí mismo como comparador en 2 momentos distintos, al principio y al final. Y esta se hizo sobre 36 diapositivas. Muy bien. Pues yo creo que lo mejor es ir pasando poco a poco sobre los resultados que tenemos aquí. Y así ya vamos describiendo cuáles son las variables que estaban en cuestión.
Aquí tenemos las concordancias interobservador tras categorizar cada una de las 210 retinografías. En este caso, se trata de que los oftalmólogos, la media de los 11 oftalmólogos tomados como referentes uno por uno, constituyen lo que llamamos el oftalmólogo referente promedio. Lo explicamos más arriba, pero ahora no vamos a entretenernos en hacerlo. Muy bien, tenemos aquí los tres grupos, el grupo de oftalmólogos, este es el grupo de intervención y este es el grupo de control, con los subgrupos en su interior, por eso los ponemos en pequeñito. Pues cuando se trata de categorizar en la más, para nosotros la más interesante, ¿no? En lo que decimos aquí en sí patológica, no patológica o no valorable, los resultados son los siguientes. En los porcentajes de coincidencia, los oftalmólogos obtienen un 78% de coincidencias. Eso quiere decir que no coinciden en un 22%. Bien, en cuanto al índice kappa de Cohen, decimos que el índice kappa de Cohen va desde -1, que es una discordancia total, hasta 0, que es ausencia de concordancia, concordancia nula, y +1, que es concordancia perfecta. De modo que 0,63 es un número que va desde el 0 hacia adelante, claro está. El mejor valor hubiera sido 1. En principio creemos que eso en la práctica casi es imposible, pero bueno, podría darse la circunstancia. Me estoy refiriendo en este campo categorial, ¿eh? Bien. El grupo de intervención de 78, bueno, pues baja a 74% en cuanto el porcentaje. El índice kappa de Cohen es 0,56 y el grupo de control es 70% en el porcentaje de coincidencia y 0,48 en la kappa de Cohen. Muy bien, pues si nosotros queremos saber a qué se refiere cada una de estas, qué significación práctica tiene cada una de estas valoraciones, vamos a ver 78%, 74 y 70%, y vamos a ver un caso particular real, que es el que más se parece para que el observador pueda ver qué relevancia clínica tiene esto. ¿Por qué? Porque los porcentajes de concordancia no nos dicen nada de la importancia de la discordancia, como tampoco nos lo dice el índice kappa de Cohen. Nos dice qué concordancia tiene más allá del azar, pero es conveniente verlo. Aquí tenemos el ejemplo de los oftalmólogos. Este es el que se parece más a la media. En este caso, si nos damos cuenta, este sería el oftalmólogo referente, nos estamos refiriendo a sí patológica, no valorable, y es el número 11 frente al comparador, que es otro oftalmólogo, que es el número 4. Naturalmente el número 4 también hizo de referente, lo hicieron el 1, el 2, el 3, hasta el 11. En este caso es este el que más se parece. Aquí tenemos el 78%, que es el que más se parece al promedio de todos. Muy bien, ¿qué quiere decir eso? Que por encima del promedio hay valores un poquito mejores y por debajo del promedio valores un poquito peores. Pues aquí tenemos, nos está diciendo que de las 210 coinciden en sí patológicas en 104, no patológicas en 23 y no valorables en 38, pero tienen una discordancia en estas que están aquí. De modo que, bueno, pues las coincidencias están aquí reflejadas y el índice kappa de Cohen de los otros no nos vamos a pronunciar, del coeficiente de consistencia y de la V de Kramer. La siguiente sería ya de los oftalmólogos como referentes respecto a alguno de los del grupo de comparación, a los del grupo de intervención. Estos han recibido el curso específico. Y en este caso, bueno, pues el que más se parece a la media es el oftalmólogo número 1. Nosotros no sabemos quiénes son los oftalmólogos, ni ninguno de ellos, porque están aleatorizados. Para nosotros son números. Y aquí tenemos el número 41, efectivamente. Hay un 74% y estas 210 retinografías fueron, coincidían en sí patológicas 100, no patológicas 20 y no valorables 36. En las que están en color negro no tienen concordancia, ahí hay una discordancia. Está claro que no es nuestra pretensión
estimar la relevancia clínica de esto, eso les corresponde a los profesionales, en este caso a los oftalmólogos dentro de su campo y también a los médicos y enfermeros y enfermeras de atención primaria. Muy bien, nosotros en este momento estamos haciendo unos cálculos previos para que ellos lo miren, lo vean. Muy bien, pues aquí tenemos la siguiente, que es la del caso que mejor representa la del grupo de control, que es el oftalmólogo número 1 con el MIR número 48. Bueno, pues estaba muy cerca de este de aquí, pero bueno. Bien, aquí tenemos el 70% y nos damos cuenta de que aquí hay una escala del 78, baja al 74 y al 70. Sucede lo mismo con las capas. Bueno, pues vamos a ver, porque dado que se han comparado todos frente a un, está claro que es un promedio estadístico, que es lo que llamamos el oftalmólogo promedio referente, podemos hacer comparaciones entre ellos. Y aquí tenemos las diferencias que se dan entre los grupos. Está claro que también lo tenemos por subgrupos, todos los subgrupos, pero no hemos querido poner aquí todo eso porque es demasiado prolijo, aunque ahora lo vamos a enseñar, por lo menos para que se sepa en qué suplemento está. Cuando en los porcentajes de coincidencia comparamos las filas con las columnas, aquí nos damos cuenta de que en esta fila tenemos al grupo de oftalmólogos con este 78% que hemos visto un poquitín más arriba de coincidencia. Aquí tenemos el grupo de intervención con este 74% de coincidencias, 74%, y el grupo de control con este 70% de coincidencias. Si nosotros ponemos en las columnas también lo mismo para cruzarlas, nos damos cuenta de que la diferencia que hay entre el grupo de oftalmólogos, este 78% y este 74%, no es estadísticamente significativa. No es mala señal esto para las aspiraciones de los médicos y enfermeros de atención primaria, ¿verdad? Muy bien. Sí que hay una diferencia estadísticamente significativa con el grupo que tenía, que no había hecho el curso, el grupo de control. ¿Por qué? Porque la diferencia de medias, si nos damos cuenta aquí, no atraviesa el 1. Por eso la diferencia sí es estadísticamente significativa. Naturalmente, el peor resultado lo obtiene el grupo de control. En el grupo de intervención nos damos cuenta de que el intervalo de confianza al 95% sí atraviesa el 0, luego la diferencia no es estadísticamente significativa. El grupo de intervención, al compararlo con el grupo de control, la diferencia no era estadísticamente significativa. Obtenemos un poquito más abajo, si nos damos cuenta, creo que está aquí, está aquí justamente lo mismo, pero con la capa de Cohen. Aquí tenemos la primera capa de Cohen, que es del grupo de oftalmólogos, era 0,63, 0,56 era la del grupo de intervención y 0,48 la del grupo de control. Cuando comparamos el grupo de oftalmólogos con el grupo de intervención, la diferencia no es estadísticamente significativa. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza atraviesa el 0. Pero sí lo es cuando se compara el grupo de oftalmólogos con el grupo de control. Es mejor resultado el de oftalmólogos y es peor resultado el del grupo de control. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no atraviesa el 0. Muy bien, cuando comparamos el grupo de intervención con el grupo de control, la diferencia también es estadísticamente significativa. Obtiene estadísticamente mejor resultado el grupo de intervención que el grupo de control. Muy bien. Un poquito más abajo ahora vamos a ver las concordancias que hay intraobservador. En este caso es 1 respecto a sí mismo. Bien, y las vamos a agrupar también por grupos, aunque también las tenemos por subgrupos, como veremos dentro de un momentito, las vamos a agrupar por grupos. Bueno, ¿cuál es la categorización sobre la que se hace este estudio? Igual que antes, sobre la clasificación o categorización en sí patológica o no valorable, que para nosotros esta es un poco la variable más principal por los motivos de nuestra aspiración de estudio, claro está. En este caso, si nos damos cuenta, aquí ya no es el oftalmólogo referente, sino 1 respecto a sí mismo, es decir, sí mismos respecto a sí mismos. Muy bien. Aquí tenemos que en el grupo de oftalmólogos, en las 36 repetidas, antes y después, coinciden consigo mismos en el 80%. Atención, hay un 20% en el que, como promedio, los oftalmólogos no coinciden consigo mismos en la categorización de estas tres. Lo tenemos
más en detalle en los suplementos. Ahora no lo vamos a decir. Y el índice kappa de Cohen es 0,63 de 1 respecto a sí mismo. El grupo de intervención coincide respecto a sí mismo como promedio en un 76%, no coinciden en un 24%. Y el grupo de control coinciden en el 73% y no coinciden en el 27%. Simultáneamente, bueno, pues por supuesto aquí es 0,55 en la capa de Cohen y aquí es 0,48. Nos damos cuenta de que aquí hay también una escala que va reduciéndose tal como esperábamos, claro está, ¿no? Bueno, pues estas son las formas en las que nosotros nos queremos manifestar, porque creemos que lo mejor es ver la que mejor represente en cada grupo. La que mejor representa en el grupo de oftalmólogos es esta que está aquí. Nos damos cuenta de que el oftalmólogo 8, que hace de referente de sí mismo, porque nos damos cuenta de que aquí también está el número 8, o sea, es 1 respecto a sí mismo en las 36, aquí están las 36 retinografías que se han repetido. El número 8, naturalmente, nos da la media, quiere decir que hay en la mitad que están un poquitín por encima y un poquitín por debajo. Bien, ¿cómo es? Pues coincide respecto a sí mismo en 5 en las sí patológicas, 20 en las no patológicas y 4 en las no valorables. Coincide en 29, pero hay 7 en las que no coincide, que son estas que están aquí. Muy bien, la significación práctica ya corresponderá hacerla sobre esta visualización. En el grupo de intervención es un poquito inferior, vamos al 75%, y tiene la representación aquí de esta manera con su respectiva capa de Cohen. Y aquí tenemos el grupo de control. El grupo de control coincide por término medio consigo mismo en 26 de cada 36, en estas que están aquí de color verde. Y no coincide respecto a sí mismo en 10 de cada 36. En este caso, en un 28% no coinciden. Bueno, pues esto es en lo referente a todos. Aquí un poquito más abajo, naturalmente, lo que hemos hecho ha sido hacer también las comparaciones igual que anteriormente, y aquí tenemos que en los porcentajes, al comparar, estamos hablando de la intra, uno respecto a sí mismo, de 36 retinografías que están aquí, ¿no? Al comparar en los porcentajes el grupo de oftalmólogos con el grupo de intervención, no hay diferencia estadísticamente significativa porque el intervalo de confianza atraviesa el cero. Sí la hay con el grupo de control. ¿Por qué? Porque el intervalo de confianza no atraviesa el cero. Luego, entonces, está claro que este resultado del grupo de control es un poquito peor, estadísticamente peor que el del grupo de oftalmólogos, pero al menos el grupo de intervención no es estadísticamente significativa la diferencia. De la misma manera, el grupo de intervención, al compararlo con el grupo de control, no hay diferencia estadísticamente significativa. Pero cuando lo hacemos sobre la capa de Cohen, nos encontramos con que el grupo de intervención obtiene no diferencia estadísticamente significativa frente al grupo el grupo de oftalmólogos no diferencia estadísticamente significativa frente al grupo de profesionales de atención primaria de intervención, pero sí sobre el grupo de control. Y en este caso, el grupo de intervención sí tiene diferencia estadísticamente significativa sobre el grupo de control. Esto tendrá su significación práctica dentro de un momentito, que lo diremos en las conclusiones. Muy bien, ahora, aunque el estudio es más profundo y más prolijo, hemos estimado cuál es la coincidencia, las concordancias que tienen los oftalmólogos solamente en el grupo de oftalmólogos, pero en este caso solo en aquellos en los que dos oftalmólogos, cuando se comparan y se han comparado todos con todos, aquellos en los que ambos, o sea, cuando se comparan dos, están de acuerdo en cuáles son las patológicas, de modo que en las que no están de acuerdo, es decir, que uno piensa que es patológica y el otro es no patológica, estas se excluyen, solamente se incluyen aquellas en las que ambos coinciden en que son patológicas y se excluyen las otras. Bien, pues en este caso tenemos tres categorizaciones que están aquí abajo, porque la de arriba es la misma que hemos puesto en la primera tabla,
era el 78% y el 0,63%, en las que los oftalmólogos respecto a sí mismos, en la sí patológica, no patológica y no valorable, esto es repetir lo mismo que hemos dicho en la de 2 tablas por encima, ¿verdad? Las que nos interesan aquí ahora era simplemente para que nos sirvieran de referencia, son estas de aquí. En este caso se trata de que en las que coinciden que son sí patológicas, ahora tienen que categorizar dentro de esas leve moderada, moderada severa o proliferativa. El porcentaje de coincidencia es el 68% con una capa de Cohen de 0,40. En las que son sí patológica y tienen que categorizar posteriormente dentro de este entre sí proliferativa y no proliferativa, es el 86% el porcentaje de coincidencia y la capa de Cohen es 0,39. Lo vamos a explicar dentro de un momentito porque aquí hay una aparente contradicción. ¿Cómo es posible que siendo este porcentaje más alto, la capa de Cohen sea más bajo que el anterior, que el 0,40? ¿Hay un problema aquí de cálculo? ¿Hay algún defecto? No, está bien calculado. Ahora explicaremos el por qué. Bien, y en si patológica, dentro de estas, categorizar si edema macular o no edema macular, es el 78% en lo que coinciden y la capa de Cohen es 0,49. Ahora explicaremos esto de aquí. Muy bien, pues vamos a explicar esto de aquí. Aquí lo vamos a ver porque la capa de Cohen es la más estudiada de las estimaciones de las concordancias, porque son concordancias más allá del azar, es la más teorizada. Cuando la capa de Cohen tiene más de 2 filas y columnas, se producen sesgos, sobre todo cuando las variables no son estrictamente nominales, como por ejemplo podrían ser las capitales de provincia nominales. Cuando las categorías que se están comparando, las posibilidades que tienen, son no estrictamente nominales, sino que también tienen un orden de gravedad, son ordinales. En este caso, naturalmente, habría que hacer una corrección porque hay formas de evitar todo este sesgo mediante unas fórmulas que nosotros hemos practicado y aquí no vienen al caso, teniendo que ser canónicamente, como vemos aquí arriba, aquí lo ponemos un poquitín más arriba, vamos a verlo, aquí lo ponemos, lo podemos hacer mediante, bueno, pues esto que llamamos la capa ponderada o capa corregida, esta capa ponderada, y lo hacemos mediante un método lineal o mediante un método exponencial, que en este caso es cuadrático porque el exponente es 2. No vamos a insistir ahora mismo en ello, no merece la pena. De la misma manera también nos encontramos con el problema que queremos ahora explicar, y es este de aquí. La capa, como otros, en este caso estadísticos, que se utilizan para medir las concordancias, son sensibles a la prevalencia. Vamos a ver este caso en el que sería un caso, este es el ejemplo real y este es el ejemplo simulado. En el ejemplo real, estamos viendo la categorización entre las sí patológicas, aquellos en el que el número 11 y el número 10 están de acuerdo en que son patológicas. Vamos a ver las que están aquí dentro, categorizadas como sí proliferativas o no proliferativas. ¿Por qué? Porque vamos a incluir solamente 98. ¿Por qué? Porque está claro que el observador que va de aquí para acá categorizó como patológicas 108 y este de aquí categorizó 112, pero solamente coinciden en 98. Por eso el resto, de 98 a 112 las excluimos y de 98 a 109 las excluimos. Solamente incluimos estas de aquí. Pues muy bien, si nos damos cuenta, en las posibilidades, las sí proliferativas son poquitas respecto a las no proliferativas. Esto quiere decir que aquí hay una prevalencia muy pequeña respecto a esto de aquí, y en esto tiene una sensibilidad que produce problemas, la capa de Cohen, y que se corrige mediante lo que se llama payback.
que también lo hacemos, pero no hemos querido practicarlo porque preferimos que el observador, y en este caso los clínicos, vean directamente con los ejemplos que mejor representan la media de sus respectivos grupos. Si nos damos cuenta aquí, 5 es muy pequeño respecto a 81. Estos dos oftalmólogos han coincidido, de las 98 que consideran ambos como patológicas, han coincidido en 5 más 81 en 86. 86 de 98 es el 88% de las que están de acuerdo que son patológicas, porque no hemos incluido las otras, si no este resultado hubiera sido un poco diferente, claro está. Bien, pues en este caso la capa de Cohen, y está muy bien calculada, es 0,39. Da la apariencia de que es un valor malo, es un valor bajo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, por eso es por lo que preferimos que se vean, porque nos damos cuenta de que aquí han tenido una gran coincidencia, una alta coincidencia dentro de estas 98. ¿Por qué? Porque ahora vamos a inventarnos un caso en el que el oftalmólogo es XXX frente a, bueno, a I. Hemos puesto esto por poner unas letras, ¿no? Pues vamos a dejar las discordancias 3 y 9 iguales, 3 y 9. Y las otras las vamos a repartir equitativamente. 5 más 81, 86. Vamos a dividirlo entre 2. 86 entre 2, 43. Y vamos a poner 43 aquí y 43 aquí. Si nos damos cuenta aquí, coinciden en 86 de las 98. Es el 88%, igual que aquí. Pero capa de Cohen sube casi hasta el doble, bueno, prácticamente hasta el doble, a 0,76. Esa es la razón por la que preferimos no hacer artefactos matemáticos, porque no sabemos qué materialidad fenoménica retienen los valores que crudos, o sea, perdón dicho, corregidos mediante, como hemos dicho hace un momentito, el PAVAC, o mediante esta forma en la que también, bueno, pues nosotros, perdón, el PAVAC, o también mediante la forma que hemos dicho anteriormente de corrección por las ponderaciones canónicas, ¿no? Lineales o cuadráticas. Muy bien, pues muy bien, vamos a alcanzar las conclusiones para no variarnos mucho y digamos que tras participar en el curso de formación específica de cribado de retinopatía diabética, los médicos y enfermeras de atención primaria de nuestra muestra pueden participar como primera línea del programa de cribado de retinopatía diabética mediante retinografías si patológica no patológica, es decir, las si patológicas al oftalmólogo, las no patológicas podemos retenerlas siempre y cuando sigamos este curso y estar en continuo y además en contacto con el programa de oftalmología de retinopatía diabética. ¿Por qué? Porque no se ha obtenido porque al haber obtenido una concordancia no inferior que los oftalmólogos respecto al mismo oftalmólogo referente promedio. Bueno, ahora lo he dicho bien. Segunda, se ha observado una asociación entre la mejora de la concordancia intraobservador, uno respecto a sí mismo, con la participación en el mencionado curso de formación específica. Y parece conveniente, como hemos visto, que en aquellas que son sí patológicas, los oftalmólogos pueden tener necesidad de consensuar con acuerdo los atributos de todas las categorías diagnósticas. ¿Por qué? Para disminuir en lo posible su variabilidad diagnóstica, sobre todo, pero estamos diciendo consensúen con acuerdo, porque el consenso puede ser con acuerdo y sin acuerdo, no, con acuerdo, es lo que nosotros recomendamos en nuestras conclusiones. Muy bien, como limitaciones no puede garantizarse que los resultados de nuestro estudio sean extrapolables a otras instituciones sanitarias que disten de las características de este programa de detección precoz de retinopatía diabética de atención primaria del SES, que es un programa muy bueno. Los recursos con los que hemos contado, bueno, pues son las hojas de cálculo, han sido de producción propia, se pueden consultar en en la página web de Valmed, pero en este caso se han construido exclusivamente para este fin. Hay que agradecer a Ana Sánchez de la Morena, la oftalmóloga, que se ha ofrecido desde el principio y que ha construido, junto con Verónica Martín Galán, el curso del SES con material del SES. Pero además, Ana Sánchez de la Morena hay que agradecerle doblemente porque ha impartido también el curso a
los participantes del grupo de intervención. Entre los aspectos éticos no tenemos conflictos de intereses los autores, y las opiniones expresadas en este trabajo son responsabilidad nuestra, por lo que no reflejan necesariamente el punto de vista de los organismos en los que estamos trabajando. No ha habido ninguna financiación ajena a nuestros salarios del SES y el consentimiento informado no ha hecho falta, a pesar de que se comunicó al CEIC, en este caso, Comité Ético de Investigación de Medicamentos, de investigación clínica con medicamentos. Los agradecimientos los acabamos de decir, pero hay que agradecer a todo el grupo de trabajo de retinopatía diabética del SES, lo hemos llamado REDISES, porque se han dado en una enorme cuantía, han sido sinceramente muy generosos. Es de agradecer muy importantemente la colaboración de los 11 oftalmólogos que están aquí reflejados por orden alfabético, por el apellido, y muy importantemente también por esta cantidad de médicos y enfermeras, que han sido nada más y nada menos que 78 desde aquí hasta abajo, pero también que hemos ordenado por orden alfabético sin discriminar si son del grupo de intervención o del grupo de control. Médicos, enfermeras y residentes de medicina en formación y enfermeros de enfermería en formación. Y con esto, bueno, pues hemos terminado. Muchas gracias.